Bueno, cuando pasa un minuto de las 9 de la mañana, ya tenemos a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, para hablar de diversos temas, porque ustedes saben que la cartera impulsa el plan de integración social y urbana con énfasis en el trabajo que se realizará en los asentamientos de los 19 departamentos de todo el país. Además, va a desarrollar un fideicomiso para obras público-privadas de interés social llamado Entre Todos Sueños en Obra. Vamos a hablar de este y otros temas también de actualidad. Recibimos y le damos la bienvenida en esta nueva mañana de febrero a la ministra Irene Moreira. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar en este programa. Bueno, ya hemos estado hablando de distintos temas a lo largo de 2021, pero es bueno conocer, y sobre todo cuando ha sido un tema tan polémico, ¿no? El del fideicomiso, el tema de la LUC, rendición de cuentas. Bueno, ¿en qué se basa principalmente este plan Integración Social y Urbana que tiene ese foco en tal vez las zonas más carenciadas de todo el país? Es uno de los temas primordiales que tiene el Ministerio, que le hemos dado énfasis, como tú bien dices, desde el momento previo de asumir, yo te diría, desde antes de asumir, que hemos puesto ese foco, porque digo, hay una realidad que nos rompe los ojos, que es el número de asentamientos que vive hoy el país, ¿no? Un número que nos preocupa, que son 650 asentamientos. Para eso hemos empezado a caminar buscando las herramientas necesarias para poder dar la solución, mayor número de soluciones posible a este tema de gran preocupación. Para eso, como bien tú decías, se creó en la ley de la rendición de cuenta este fideicomiso que nos va a permitir duplicar lo que lo ha hecho durante los periodos anteriores. Es decir, nosotros tenemos el plan quinquenal que ya estaba establecido en qué asentamientos íbamos a actuar, pero esto es como una inyección, un oxígeno que nos va a permitir abrir el abanico y poder actuar en otros asentamientos que hoy por hoy no estaban previstos. Nosotros queremos desde el Ministerio, que en esta coalición del Ministerio, porque justamente la ministra de un partido, de Cabildo Abierto, el subsecretario del Partido Colorado y la directora de DINISU, quien es que va a tener esa tarea del Partido Nacional. Entonces, trabajando juntos es que hemos resuelto hacer un shock de poder actuar, y creo que eso va a ser único en la historia, de tratar de ver los 19 departamentos, porque este ministerio no es de un departamento o de la capital, sino nosotros tenemos que ver esa visión holística, porque lamentablemente en temas de asentamiento son todos los departamentos, no hay ningún departamento que pueda decir que es ajeno a esa realidad. Algunos con mayor número, otros con una realidad más terribles, digo, pero todos están afectados. Entonces, desde el Ministerio estamos justamente en este momento haciendo esa evaluación, ese contacto también con las intendencias, donde tienen que jugar un rol muy importante, porque nadie mejor que ellas, que están en forma directa con esos asentamientos, de darnos cuál es la situación, cuál es la preocupación de ellos, cuál es lo que consideran de mayor prioridad. O sea, es un trabajo que realizan. El foco lo hace la Intendencia y el Ministerio supervisa ese trabajo y colabora para poder trabajar, para entenderlo un poco más y que quede claro. El Ministerio está haciendo el relevamiento, tiene el relevamiento, vamos a actuar con todos los programas del Ministerio, porque va a actuar no solamente el programa de mejoramiento de barrio, no solamente el programa nacional de relocalizaciones, también va a participar un Juntos, va a participar también un MEVIR, ¿por qué no? Digo, entonces, en esa forma, en Entre Todos, como hemos llamado, trabajar todos juntos, pero también tiene que participar la Intendencia por ese vínculo directo en lo territorial. Entonces también vamos a trabajar con la Intendencia porque obviamente tienen más facilidades, están permanentemente allí, ¿no? Por lo cual ustedes ya tienen entonces terminado el relevamiento o está en proceso. Nosotros en este momento estamos firmando un convenio marco con las intendencias y para después firmar el específico en dónde vamos a actuar. Bien. Nosotros estamos haciendo ese relevamiento, vamos, como te reitero, la aspiración es actuar en los 19 departamentos y después vamos a detallar, bueno, por qué y por qué no otro, ¿no? Pero tienen de repente una aproximación de a cuántas personas podría estar abarcando, a cuántas familias, o quizá según viviendas. Mira, el número es muy relativo, porque hay asentamientos, nosotros consideramos asentamientos más de 10 viviendas.
viviendas. ¿Tá? Cuando ya hay una población de más de 10 familias, ya es un asentamiento. Pero hay asentamientos de muchos números, sobre todo aquí en Montevideo, muy grandes, de casi 600 personas. Entonces es muy relativo qué es lo que, según cuáles son los asentamientos que vamos a actuar, varía los números. Pero lo que sí queremos hacer es darle una inyección muy fuerte, digo, que evidentemente digo, no se ha hecho. Y dentro de esa inyección creo que no podemos olvidarnos una de las principales pilares, que tiene que ser la prevención. Porque si nosotros no actuamos para prevenir los asentamientos, creo que esto es como el agua que corre sin poner fin, que te oí hablar recién. Entonces realmente digo, nosotros tenemos que tratar de frenar el crecimiento. ¿Cómo se realiza eso, ministra, teniendo en cuenta que uno muchas veces puede llegar a trasladar a una familia o lo que sea, pero puede llegar otra, o a veces las situaciones socioeconómicas de esas familias hacen que nuevamente se puedan volcar a asentamientos, zonas periféricas, para instalarse nuevamente y vivir allí? Yo no digo que sea un tema fácil, pero digo sí que es un tema que hay que tratar. Hay que tener lo que se llama una policía territorial, que ya está previsto en la ley de ordenamiento territorial, por ejemplo, de tratar de hacer terrenos con servicio, en la cual poder, porque digo, de hecho digo, un asentamiento es una división de padrones de hecho, de facto, ¿no? Entonces, bueno, realmente realizarles, llevarles las condiciones como para que se puedan realmente, digo, como se hacía antiguamente, digo, muchas se veían, sobre todo en Canelones, esa partición que se iban comprando de muy poquitos precio, de muy módico precio, y poder darles las soluciones, llevarles los servicios, claro, tener ya previsto eso. Eso, porque también a eso se suma la circunstancia que ha pasado y ha tomado relevancia en estos últimos tiempos, por ejemplo, con las zonas inundables. Claro. Cuando eso pasa de facto, como usted decía, se va construyendo donde se puede. En esa línea también, supongo, contemplará el reloj. Me interpretaste perfecto, digo, porque digo, hoy realmente los temas de inundaciones, claro, es una preocupación para nosotros, digo, y si lo hubiéramos previsto, darle otra solución en otro lugar, poder ellos colocarse, no estaríamos hoy con un problema como es el tema de las zonas inundables. Eso va a estar entonces contemplado también. Es todo un trabajo de todas las áreas, de todos los factores, digo, no solamente por eso te digo, no es solamente la entrega de la casa, sino ese trabajo con la familia, ese trabajo social que hay que hacer, el relevamiento, digo, todo eso es complejo. Hay más de 650 asentamientos en todo el país, sí, más de 200.000 personas que viven allí. ¿Se tiene un estimativo de la cantidad de asentamientos o a cuáles se va a ir a atacar primero? No, nosotros estamos también, bueno, cuáles son los temas que nos van a permitir darle las prioridades. Evidentemente, digo, cada asentamiento tiene una realidad distinta, digo, no se puede hacer un corte común para todos, ¿no? Porque hay asentamientos que están contaminados, por ejemplo, con plombeña, hay asentamientos, como por ejemplo en Soriano, que tenían peligro de derrumbe, pues estaban en la barranca contra el río Uruguay, o sea, había un peligro de vida. Entonces, digo, todos esos son factores que nos van a permitir que, bueno, esos tipos de asentamientos le darle prioridad. Cuando hay niños, el número de niños, obviamente, es también un factor muy sensible, sobre todo nosotros que somos mujeres. Por eso, ¿pero ya tienen alguno en la lista de prioridades? Lo que pasa es que no están terminados, digo, el relevamiento no está todavía en los 19 departamentos, ya te digo, estamos en este momento en esas conversaciones con las intendencias. Creo que quedan 2 o 3 intendencias que todavía no hemos mantenido contacto, por más que hemos ido y hemos estado in situ recorriendo esos asentamientos, pero bueno, nosotros podemos entender que es prioritario, pero la intendencia entender que es otro el prioritario para dejar después. Por eso digo, vamos a manejar alrededor de 3, 4 asentamientos para ver cuáles son de esos 4 los principales para poder actuar. Entra también en juego todo lo que mencionaba Maggie al comienzo de este fideicomiso, de qué se trata, cómo va a funcionar. Este fideicomiso, bueno, como te decía, fue creado por la rendición de cuenta, va a estar el Ministerio de Economía y Finanza, el Ministerio obviamente de Vivienda y también el Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca. Eso está formado, va a ser administrado por la CND. Y bueno, estamos en este momento también estamos en la etapa de la parte de estructura, de reglamento de este fideicomiso. ¿Se sabe qué monto se va a manejar, por lo menos a priori, más allá de que usted decía que están en la etapa de evaluación en general? Sí, como yo te decía, es el doble. Estamos pensando que es un monto importante. Fíjate que
deben de rondar, estamos calculando unos 20 millones por año, así que digo, es un número importante de dinero. Siempre hablando de pesos. No. De dólares. Sí, Bien. sí. No, eso no. Fíjate que digo, tiene un costo muy importante los asentamientos para poder rondar entre 3 y 5 millones, porque digo, hay algunos, por ejemplo, el programa de mejoramiento de barrio, que es un programa importante que tiene el Ministerio, uno de los brazos ejecutores más importantes, son periodos muy largos porque tiene toda la parte de infraestructura, es decir, lo que no se ve, pero que hay que hacer, todo lo que son la parte fluvial, saneamiento, que para recién después hacer las casas, que es lo que uno lo palpa, ¿no? Entonces, pero hay todo un trabajo importante y que se va muchísimo dinero. Por eso ahí también la coordinación con las intendencias. Quizás las intendencias puedan hacer lo que es llevar la tierra, emparejar la tierra, hacer la parte de saneamiento. O sea, ese es el trabajo que tenemos que coordinar, cuál es la participación de cada una. Sobre el fideicomiso para obras público-privado que se denomina Entre Todos Sueños en Obra, ¿es distinto o se vincula directamente con lo que tiene que ver con los asentamientos o pasa a ser otro programa distinto dentro del Ministerio? No. ¿O es la promoción de viviendas sociales? Exacto, son dos programas distintos, son los dos temas importantes que tiene hoy el Ministerio. Uno es lo que estábamos hablando, que es la parte de asentamientos, y otra es este programa que venimos también trabajando desde el Vamos, en la cual tú sabes que hay un déficit habitacional muy grande en el Uruguay, y este fideicomiso, que fue creado como un fideicomiso, ahora hubo una pequeña transformación, pero en grandes líneas se mantiene íntegro, es justamente para la clase media, la clase media baja, la clase trabajadora. Lo que por eso en su nosotros momento fue la vivienda de promoción social, tal vez. La vivienda de promoción social, que es hoy en día las personas, por ejemplo, por eso queremos potenciar en este programa el alquiler con opción a compra. Hoy día se está pudiendo alquilar, pero es casi imposible ese ahorro previo que te exigen para hacer como entrega inicial de capital para la compra de una vivienda. Entonces, nosotros queremos potenciar justo en este programa Sueños en Obra, de esa posibilidad de alquiler, que tú empieces a alquilar, a los 5 años optes por la compra. Esos 5 años me va a servir de ver tu compromiso, tu conducta de pago, servir de capital de entrega y después seguir por 20 o 25 años pagando no ya un alquiler, sino la cuota de tu techo propio. ¿Eso también sería para todo el país? O sea, ¿la persona postularía? ¿Cómo funcionaría? Exacto. Nosotros queremos justamente que esto se vuelque, que se derrame para todo el país, porque hoy día, aunque te parezca mentira, hay departamentos como Rivera, como Tacuarembó, que no tienen ningún proyecto de vivienda promovida. Y realmente, creo que ahí debe haber habido una falta de comunicación, porque no puedo creer que no haya interés. Cuando la gente que te habla contigo te está justamente pidiendo esa solución. Entonces nosotros queremos derramar esto en todo el interior, hacer participar también a las pequeñas y medianas empresas de cada departamento. Constructoras. Constructoras, sí. Para darle también vida a eso, porque ya un proyecto con 6, 8 calles ya es un proyecto, claro. No necesitamos megas proyectos. Entonces realmente eso es lo que queremos llevar al interior. ¿Cuándo se lanza, ministra? En este momento está para la firma del señor presidente. Vino ahora de presidencia por unos arreglos gramaticales más que no de fondo, así que estaremos en el día de hoy o mañana enviando nuevamente a presidencia para la firma, así que espero ya a la brevedad hacer el lanzamiento oficial con todos los detalles. El mecanismo es, primero habría que ver las empresas interesadas o primero el interés de las personas en adquirir una vivienda de estas características. El llamado, ¿para quién empezaría? Mira, yo creo que es para las dos personas, las dos vías, ¿no? Hay que saber dónde está el interés. Como yo te decía, es un número tan importante del déficit habitacional que es en todos los lugares que se necesita. Pero creo que es importante saber dónde está el mayor número y cuántos son, porque de nada me sirve que me traigas un proyecto de 100 viviendas cuando en este lugar solo se necesitan 10 o hay interesados 10. Por eso nosotros vamos a hacer un llamado a las empresas privadas, que ya estamos manteniendo contacto y hablando y informando de todo esto, pero también un llamado de interés para saber específicamente cuántas personas estarían interesadas en determinado lugar. Siempre subyace en esta temática todo el tema de por ejemplo, particularmente en Montevideo, pero debe pasar en todo el país, de lo que son las viviendas vacías. Sí. ¿Se está trabajando en algo que quizá pueda también aplicarse para estos proyectos o para uno similar, para darle un lugar, para dar facilidades, tanto
tanto para los dueños que se desprendan de las que no están usando como para las personas que puedan acceder? Ahí hay dos cosas. Hay que estar pendiente de las viviendas, de cuál es el dueño. Si estamos hablando de viviendas que son del Ministerio, sí, estamos tratando de que no haya casos de vivienda del Ministerio. Estamos tratando de que cuando se termine, entregar automáticamente, porque también tenemos un costo para nosotros en el mantenimiento, en seguridad, que realmente es un costo importante para el Ministerio. Es increíble que pueda haber edificios vacíos y no se puedan estar entregando. Algunos hay problemas, como en el caso de San José, que hay un problema con UTE y la empresa. O sea, nosotros en realidad el Ministerio es rehén de esa situación. Por eso no lo hemos podido entregar desde septiembre del año pasado. Pero hay otra situación que es de patrimonio privado. Entonces realmente ahí quien tiene la potestad de, porque por lo general hay deudas de contribución, es la Intendencia que puede tomar ese bien como ejecución de la deuda y ahí sí poder nuevamente poner al servicio de los interesados. Creo hay un proyecto, en este momento en el Senado para acortar esos plazos, presentado por la Intendencia de Montevideo, pero que, bueno, como tú sabes, las leyes es a nivel nacional, ¿no? Así que, bueno, se puede aplicar en el resto de los países, en el resto de los departamentos, perdón, y eso me parece que también puede ayudar a esa movilidad y a bajar ese número de ese déficit habitacional. Ministra, ya estamos prácticamente atravesando la mitad de la gestión de este gobierno y se hablaba de la creación, por ejemplo, de unas 50.000 viviendas en este periodo. ¿En qué situación estamos y cómo vienen las proyecciones teniendo en cuenta los años de pandemia también que han afectado muchísimo, me imagino, a nivel económico, a nivel de la idea de los uruguayos también y sobre todo de recaudación, ¿no? Mira, nosotros una vez que asumimos el Ministerio, que traíamos esa mochila cargada de proyectos, vimos la realidad de cómo recibimos ese ministerio, con un presupuesto ya comprometido, y a los pocos días, a los 13 días, nos cae la pandemia que evidentemente, como tú dices, nos afectó a todos, y que algo que no sabíamos cuánto iba a durar, cuál era el coletazo que íbamos a hacer después de terminada la pandemia. Entonces, lo que hemos venido trabajando, si tú haces una línea de tiempo, todo este tiempo fue justamente a darle las herramientas necesarias para poder crear realmente un boom de la construcción. Esas herramientas pasa enseguida de haber asumido el decreto de las viviendas promovidas, el decreto 129/20, que realmente fomentó, por algo el año pasado cerramos con el mayor número de viviendas promovidas histórico. Inclusive hubo empresas que ya estaban presentados que se acogieron a los beneficios de este decreto. Realmente creo que fue una inyección importante. Por otro lado, hemos creado también otra herramienta que es el CIR, a poder construir con el Estado a través de sistemas constructivos no tradicionales, porque nosotros justamente lo que tenemos que hacer es acortar el plazo de construcción, abaratar el valor del metro cuadrado sin perder la calidad de la vivienda. Justamente le quería preguntar si se está trabajando en eso, en bajar el precio de construcción del metro cuadrado, que es otra de las grandes trabas que tiene. Bueno, la auditoría interna nos marcó que se estaba construyendo entre 2.000, 2.200, 2.400 dólares el metro cuadrado la vivienda social. Creo que eso de vivienda social realmente, a esos montos es muy difícil que uno poder acceder. Por eso hemos tratado de justamente bajar el valor del metro cuadrado a través de sistemas constructivos no tradicionales, a través del aporte del BPS, porque para que hagan los aportes en una escala distinta a la construcción tradicional. Eso ya se logró, otra herramienta que hemos logrado. Creamos la oficina del CIR para que las empresas puedan, tú sabes que para construir con el Estado era con el DAT, ahora tenés otra puerta, es el CIR, ya hay muchísimas sistemas constructivos que están presentados a través del CIR, y también la construcción en madera. Porque es un país que tiene montes, hectáreas y hectáreas de plantación, que estamos entregando toda esa madera sin ningún tipo de valor agregado. Bueno, darle nosotros el valor agregado creando una mano de obra, pero también con la construcción de madera. Hicimos un plan piloto en la construcción de madera, que fue lanzado el 2 de agosto del año pasado, y a fin de año, el 23 de diciembre, ya fueron terminadas las casas. Eso te demuestra el corto tiempo en construcción. Nosotros la semana pasada estuvimos en Rivera justamente entregando las viviendas, o sea, también pasaron por estos climas de altas temperaturas, como veíamos, de 40 grados en el interior, con estas tormentas que desbordaron todo, y bueno, y las casas mostraron in situ la calidad que tienen las viviendas. Aprovechando para entender un poco más cómo viene la gestión del ministerio, un ministerio que
tal vez no se le da la importancia, pero cuando uno empieza a pensar en la vivienda es algo fundamental para cualquier ser humano. Fundamental. Por eso le consultaba cuántas viviendas efectivamente se han podido construir, crear, entregar. Hay hasta planes que han hecho con el MIDES que son sumamente interesantes para esas personas en situación de calle, pero en los hechos, los números, ¿qué dicen? A eso apuntaba, como te decía. Porque los planes son buenísimos porque en realidad estamos fomentando un montón de aspectos para que el metro cuadrado sea más barato, las cooperativas de vivienda en vez de uno ya pasen a tener 2 sorteos y de eso ya vamos a hablar también, pero en números reales. En números reales nosotros aspiramos a aumentar lo que realizado en el quinquenio pasado y eso vamos a un ritmo que tenemos fe de que poder llegar. Tú habías hablado de un número ahí. Digo, nosotros lo que dijimos en ese momento fue que dado el déficit habitacional, se aspiraba a eso. Obviamente, una vez tomada la realidad de la situación, como yo te decía, en este camino que hemos venido construyendo para lograr este boom que realmente vamos a creer. Con el tema del fideicomiso, por ejemplo, que hablábamos hoy de Sueños en Obra, nosotros aspiramos, por ejemplo, que con ese fideicomiso, con el primer inyección, ¿no? Porque esto va a haber como una calecita, ese revolving que nos va a permitir nuevamente seguir creando entre 3.500 y 5.000 unidades. Es un monto importante dado este déficit. Pero digo, están todos los programas funcionando, no se ha quitado nada del ministerio y como tú dices, también las cooperativas le hemos dado un impulso. En diciembre se realizó el último sorteo. En diciembre se realizó... ¿Cuántas fueron? ¿1.800? ¿Se entregaron? Sí, alrededor entre 1.500 y 2.000, digo, más o menos fue el mismo monto del anterior, que fue el 21 de diciembre del 20, más o menos mantuvimos el mismo ritmo. Y ahí se anunció que nuevamente volvíamos a los 2 sorteos por año. Una modalidad muy importante para los uruguayos. Sin lugar a duda. Que con todo eso que hablábamos, del no poder ahorrar, el sistema cooperativo ha sido fundamental para miles y miles de familias. Por eso digo, considero que es una de las puertas de acceso a la vivienda muy importante que tiene el ministerio y lo hemos impulsado. Y además, digo, por algo se va prácticamente el 50% del Fondo Nacional de Vivienda se va a la cooperativa. Pero le estamos dando otras opciones a las personas, porque no todas las personas se adapta a lo que es el cooperativismo, ¿no? Que es una buena herramienta, pero tiene que adaptarse las personas a vivir en ese sistema. Ya nos tenemos que despedir, pero en 2 minutos, justamente hablando de esas opciones, no quisiera que dejara de mencionar de la Expo Edifica, que va en línea también de esa construcción alternativa que estaba mencionando. A eso, y bueno, justamente era la primicia que le quería dar a ustedes. En ese camino, en ese largo camino que venimos realizando desde que asumimos estas herramientas, bueno, vamos a terminar en noviembre, vamos a hacer una Expo Edifica para justamente un gran paseo donde todas las personas puedan ir y ver los distintos tipos de sistemas de construcción y in situ recorrer, ver las casas, porque digo, hay que romper a veces un poco ese preconcepto que hay tanto de la construcción en madera como de los sistemas constructivos no tradicionales y ver la buena calidad. Entonces realmente hay mucho entusiasmo, inclusive de empresas extranjeras que quieren venir a exponer aquí en esa Expo Edifica. Así que bueno, los detalles llegarán en el correr del año. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Ministra, cortita, con la LUC se aprobó el sistema de alquiler sin garantía. ¿Hay algún dato respecto a cómo está funcionando? No, de números no tengo el ministerio. Porque lo que se ha señalado por parte de las inmobiliarias es, nos cuesta un poco poder ponerlo a disposición y que se pueda acceder teniendo en cuenta que hay un referéndum el próximo 27 de marzo y que, bueno, deja ahí como que sí que no. Sí, no tenemos un dato preciso de cuánto se ha aplicado en alquiler sin garantía. Lo que sí te puedo decir, digo, que es una nueva herramienta, porque el alquiler, por lo que establece la 14219, la ley de arrendamientos, no se ha modificado ni un punto ni una coma. Esta es una opción más para aquellas personas, estudiantes que vienen a Montevideo del interior, que, bueno, que puedan alquilar algo de mejor calidad, sobre todo extranjeros que vienen de situaciones muy complicadas, que vienen al Uruguay y para que no terminen o en algunas pensiones que a veces son complicadas también, o lo que es peor, engrosando los asentamientos que hablábamos hoy día. Pero el número exacto no lo tengo porque nosotros no, al contrario, somos nosotros los garantes del alquiler. Así que, Moreira, muy amable. Gracias a ti. Gracias a ti, un placer estar como siempre. Era la ministra de Vivienda, Irene Moreira, hablando de diversos temas y muy complejos también, ¿no? Como son los asentamientos y cómo es el poder acceder a una casa propia.